¿Sabe usted cómo tratar el chisme o las noticias? Bueno, es una situación importante en vista de que por causa del chisme puede encenderse feas y difíciles eh, enfrentamientos entre personas que incluso se aman, sean hermanos, compañeros, amigos, vecinos. Por un chisme se puede encender, se puede perder una amistad de muchos años. A propósito, hablando de chisme y de chismosos, son muy, pero muy, eh, eh, a Dios no les agrada los chismosos. Dice la palabra de Dios en Proverbios, me parece, en Eclesiastés. Les voy a decir, aquí yo lo escribí, hoy sí lo escribí. Dice Proverbios 6:16, que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, y una de esas cosas es el que siembra discordia entre hermanos. Pero no vamos a hablar de los chismosos en esta tarde. Vamos a hablar de nosotros, los afectados por el chisme. Esto por una noticia que me encontré preparando el programa esta mañana, que sucedió nada más y nada menos al presidente Gustavo Petro, quien vio en internet un video acerca de el presidente Noboa. Ya sabemos que el presidente Petro de Colombia y el presidente Noboa de Ecuador no se quieren. Y el presidente Petro, seguramente paseando la pantalla del celular, ¿verdad?, deslizándola, encontró un video en el que un medio de comunicación ficticio llamado Teleariundo, algo así, Telerifundo, algo así, habla de Noboa y por supuesto habla muy mal de Noboa. El presidente Petro inmediatamente ve la oportunidad para hacer quedar mal a su contendiente, a su contrario, el presidente de Ecuador. Noboa, lamentable, ¿cierto? Es que su contrario, el presidente de Ecuador, contrario al presidente de Colombia. Qué vergüenza, pero el asunto es que el presidente Petro toma esa noticia, ese video, y lo difunde en su cuenta de X, lo tuitea en su cuenta de X. Mire, ahí está lo que pasa con el presidente Noboa, ahora que tanto que hablaba del narco, entonces ahora resulta que él también está untado. Y termina publicando un video que es absolutamente falso. Salió Telemundo, que es la cadena de noticias que era como la señalada o la que trataban de imitar, en un video hecho con inteligencia artificial 100%, y este hombre, el presidente Petro, sin medir, toma ese video que es falso, con una noticia falsa, con presentadores falsos, con un nombre de noticias falso, lo publica y pues por supuesto pues enciende las redes. Afortunadamente hoy hay muchas personas que todavía juzgan las noticias y se dan cuenta que esa noticia no era cierta. El mismo Telemundo salió a decirle al presidente Petro: perdone, presidente Petro, pero esa noticia no la publicamos nosotros. Eso sucedió hoy en Colombia. El presidente Petro una vez más publica cosas que no son ciertas. Pero dijimos en la hora de regreso que no vamos a hablar de los chismosos. Vamos a hablar de los afectados por el chisme, como nos puede suceder a nosotros cuando por alguna razón un chisme nos afecte. Y esto porque es importante para nuestras vidas, e incluso hay historias así en la palabra de Dios. Había chismosos en la Biblia, hermano Julián. Inventores de mentiras para su propio bien, por envidia, por vanidad, por maldad. Y aquí hay un caso que le sucedió a alguien que le llevaron un chisme e hizo exactamente lo que hizo el presidente Petro. No se tomó la molestia de saber si lo que estaba publicando era verdad. Y no se tomó la molestia de los
de los que de pronto, o lo que le sucedió a algunos que vieron la noticia del presidente Petro. Pues como es el presidente Petro, pues es el presidente. Hay que creerle, ¿cierto? Y entonces algunos un rato después se darían cuenta que hasta el presidente descuidadamente transmite noticias que no son del todo ciertas y que nada es cierto, para completar. Pero les voy a leer una historia en la que un chisme o una noticia falsa termina afectando a un hombre de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam, el rey de Israel, junto al altar que hizo con ídolos para quemar incienso, este varón clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ore por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás conmigo, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre dijo: el viejo profeta, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al viejo profeta y le dijo, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león,
en el camino y le quitó la vida, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y bueno, luego toman el cuerpo del muchacho y lo entierran. Entonces aquí tenemos la historia de un joven profeta muy usado por Dios, que va y da una profecía y ocurre una señal en medio de su profecía, y la profecía se cumplió. Unos 10, 12 reyes después, unas 10, 12 generaciones después, se levantó un profeta, un rey que se llamó Josías, que exterminó a los sacerdotes de ese culto que creó Jeroboam, que es otra historia. Pero se cumplió la profecía. Sin embargo, este muchacho, joven profeta, usado por Dios, cuando llega el viejo profeta y le dice, mire, yo también soy profeta, y Dios me dice que venga, que descanse y que beba y que coma, este muchacho se creyó esa noticia, se creyó esa historia, volvió y fue perjudicado hasta ahora, porque tenemos en la palabra de Dios esta triste, triste historia de un hombre muy usado por Dios, lleno del Espíritu de Dios, pero que de pronto le faltó un poco de más experiencia, de pronto, ¿cierto? De más enseñanza. Bueno, no sabemos, no lo vamos a juzgar. Lo cierto es que lo ideal es que esta historia está en la palabra de Dios, precisamente para que no nos pase a nosotros, porque nos puede suceder que vengan y nos cuenten una historia, nos den una noticia, nos hablen acerca de algo, y nosotros de forma tan ingenua como niños la creemos toda, y podríamos perder cosas grandes y cosas buenas, como una buena amistad, como la credibilidad de nuestro cónyuge o de un vecino o hacia un compañero. Hablemos, les quería decir que cuando escuchemos cosas sobre nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos en Cristo, o nuestros familiares, o nuestros compañeros de trabajo, o nuestros vecinos, podría suceder varias cosas. Uno, lo que nos están diciendo podría ser absolutamente falso, como está pasando con el presidente Petro, ¿cierto? Que presentó una noticia de un noticiero falso, con unos presentadores falsos, sobre un narco traficante falso, y sobre todo falso. Y él viene y se lo cree y termina publicando esta noticia. Pero a veces hay noticias que no es que sean falsas, pero no todo es cierto. Esas son una de las más peligrosas, porque de pronto vienen y nos cuentan algo, y de lo que cuentan, la mayoría de las cosas es cierto. Y como la mayoría de las cosas es cierta, entonces estamos propensos a creer que todo lo que nos dicen es cierto. Así que ya van dos. Hay noticias falsas y hay noticias o situaciones que no son todo cierto. También puede suceder que nos digan cosas que no son correctas. Puede que sea verdadero, pero de pronto no nos lo dicen de forma correcta, o no lo entendemos de forma correcta. Lo estamos percibiendo de forma incorrecta, o quien nos trae la noticia no lo percibió de forma correcta. De tal manera que aquí hay un verdadero malentendido. O nos pueden estar diciendo cosas ciertas, correctas, pero exageradas. De pronto en la forma en que nos la dicen, están exagerando. A veces de pronto con mala intención, de pronto sin mala intención. O sin contexto, sin saber qué es lo que está pasando. Yo vi al hermano Julián allá en un pool en San Antonio del Táchira, en el billar, entre los que estaban bebiendo, ¿verdad? Y eso puede ser cierto. En la época en que vendíamos pasteles,
encontramos que los borrachos comen muchos pasteles. Y con la autoridad del Señor nos metíamos a los billares a vender pasteles. Cada uno se comía 6, 7. El canasto bajaba rápido. Entonces es cierto, sí, el hermano Julián sí estaba allá metido en el billar. Sí, estaba entre los borrachos. Estaba entre el jueguito, pero estaba vendiendo pasteles. Bueno, ahí está la bendición, ¿cierto? Bueno, y también pueden ser cosas que nos están diciendo y que aún no hemos podido controvertir, no hemos podido mirar, y preguntar, ¿cierto? Pero y usted lo vio allá metido, ¿y qué estaba haciendo? ¿No se fijó? ¿Verdad? Entonces, primero hay que o lo ideal es que cuando escuchemos noticias, no dejemos la noticia como la escuchamos, sino que esperemos la controversia. ¿Qué hacer cuando oímos cosas tan alarmantes? Bueno, recordar esta situación, recordar lo que acabamos de aprender en la palabra de Dios y entonces primero cerrar la boca y controlar los nervios. En ese momento en que le estén diciendo a usted algo de un hermano, del pastor, de un miembro de la iglesia, de su esposo, de su esposa, usted controle los nervios, cierre la boca y diga, no voy a decir nada, voy a esperar. Lo segundo que hay que hacer, que es el consejo de la hora del regreso, sí es el momento de orar a Dios. Terminó, nos contaron la historia, ahora sí, nos quedamos solitos o vamos de camino. Padre, ayúdame en esta situación. Pero no se queda ahí. Lo tercero que le aconsejamos en la hora del regreso es intentar conocer más, si es necesario. Lo cuarto, pues, es confrontar la situación. Es permitir que la persona afectada, permitir que el protagonista del chisme, de la noticia, dé una explicación. Porque tal vez nos dé una explicación justificable. Sí, yo sí estaba ahí, claro, yo sí estaba. Pero es que fue por esto, fue por aquello. Y de pronto encontramos una explicación justa a lo que era algo aparentemente malo. Y por último, pues procurar hacer un juicio de valor, mirando contextos, temperamentos, tiempos, experiencias y por supuesto mucho amor bíblico, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cierto? Porque eso es de lo que estamos llenos nosotros, del amor de Dios. Eso espero, Señor, que estemos llenos del amor de Dios. Así que cuando nos traigan un chisme, no vamos inmediatamente a correr, a armar un alboroto, ¿verdad? Como dice Eduardo Silva, nerviosa, media jipata, el cabello alborotado, parecía una guacharaca, dice a Eduardo Silva en su poema Su amor inmensurable, ¿verdad? En la casa decíamos, cuando alguien nos engañaba, nos decían tan grande y tan bobo. ¿Verdad, hermano? No es que vengan y nos cuenten un chisme y nosotros de una vez armemos el escándalo y el problema sin ni siquiera dar la oportunidad a encontrar una explicación a una situación, porque no nos pase que tan grande y tan bobo. ¡Ja! Por Dios. 5:28 en Colombia. Los voy a dejar con un tema musical lindísimo del señor Manuel Bonilla. Esto se llama Dios te bendiga, hermano.